Bien, buenas noches señores alumnos. En este momento vamos a llevar la clase sobre corriente continua. Para entenderlo mejor, vamos a imaginarnos nosotros que esto es un conductor y que por dentro del conductor están las cargas eléctricas, que son los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Entonces, estos electrones se van a desplazar dentro del conductor gracias a una fuerza que los va a hacer que se desplacen por dentro del conductor. Esta fuerza es la fuerza electromotriz. Quiere decir que es la fuerza que hace que se muevan los electrones. Bien, al aplicar la fuerza así, los electrones se van a mover en este sentido, haciendo que haya una corriente eléctrica, de lo que se origina la intensidad de corriente eléctrica. A la vez, también pues, esta fuerza electromotriz la vamos a simbolizar con una B, que significa que es la tensión eléctrica. O sea que la tensión eléctrica es la fuerza, y esta fuerza es la que se hace que se muevan los electrones. A la vez, dentro de este conductor siempre se va a encontrar una resistencia la cual va a oponerse al paso de los electrones. A esta resistencia la vamos a representar por la letra R. Por lo tanto, tenemos las tres magnitudes básicas de la corriente continua: la tensión, la resistencia y la corriente. En este caso, Ohm, que fue un físico alemán, las relacionó estas tres magnitudes: la tensión, la corriente y la resistencia. Y al relacionarlas, estas tres, entonces creó la ley que se llama ley de Ohm. Pues bien, ¿qué dice la ley de Ohm? Que al hacer en este triángulo nosotros, para recordarlo mejor, se dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, decimos que la intensidad por la resistencia. Ahí está. A la vez, podemos decir que la intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. Por lo tanto, podremos deducir también que la intensidad es igual a tensión sobre resistencia. A la vez que la resistencia es tensión sobre corriente, la tensión sobre corriente. Por lo que pondremos acá que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Bien, estas tres relaciones que estamos sacando, de acuerdo a que la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Bien, a la vez, en corriente continua tendremos conexiones de resistencias. Estas resistencias se conectan primero en serie. ¿Cómo es en serie? Que se va a representar una resistencia, se representa por una línea quebrada, y al conectarlas una detrás de otra, estamos haciendo una conexión en serie. Por ejemplo, esta está detrás y luego está detrás la siguiente resistencia. Bien, podremos decir que esta es resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bien, aquí conectamos nosotros a los extremos de las resistencias, conectamos una tensión, de la cual tendrá cierto voltaje. Pues bien, para operar con resistencias en serie, se dice que de al sumar estas tres resistencias, podremos sacar una sola, y que esta resistencia va a ser la que reemplace a las tres. ¿Cómo encontramos esta resistencia? Que la vamos a llamar resistencia total. Fácilmente vamos a sumar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, y este resultado simplemente nos va a dar la resistencia total. Una vez que hemos hallado la resistencia total, y como ya tenemos que esto es dato, la tensión, podremos hallar fácilmente la corriente, porque hemos convertido todo este circuito en un circuito simple. Por lo tanto, podremos hallar la corriente de acuerdo
a la ley de Ohm, que dijimos que la corriente es tensión sobre resistencia. Por lo tanto, tendremos acá que la corriente podremos hallar poniendo la tensión sobre la resistencia total. Bien, en este caso entonces vamos a ver que para poder nosotros hacer un ejemplo, por ejemplo, si a la resistencia 1 le damos el valor de 10 ohmios, a la resistencia 2 le daremos un valor de 30 ohmios y a la resistencia 3 le daremos un valor de 60 ohmios. Entonces, nosotros diremos a la tensión le vamos a aplicar una tensión, al circuito le aplicamos una tensión de 50 voltios. Bien, entonces para proceder así sumaremos estas tres resistencias encontrando una sola, la total. ¿Y cómo encontramos la total? Sumando la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Que sumando acá sería 10 más 30, 40 más 60, 100. Sería la resistencia total, sería 100 ohmios. Bien, acá tenemos entonces 100 ohmios. Por lo que ahora, una vez convertido acá, podremos hallar la corriente, porque ya tenemos estos dos datos. Entonces la corriente será tensión sobre la resistencia total, que sería 100 sobre 50. Bien, sobre 50. Esto nos da un valor de 1 medio, y que 1 medio es justamente 0,5, pero las unidades de la corriente será amperios. Bien, entonces, en este caso, ya la hemos encontrado la intensidad de corriente. Regresamos al circuito original y vamos a ver que la corriente va a circular y por todos los sitios del circuito, la corriente siempre va a ser la misma. En un circuito en serie, la corriente no cambia y siempre va a ser la misma. Entonces, en este caso, cuando se encuentra la corriente con la resistencia, entonces provoca una caída de tensión aquí en los extremos de esta resistencia, que le vamos a llamar a esta caída de tensión B1. Ahí está, B1. Sigue la corriente, se encuentra con resistencia 2 y va a provocar en los extremos de la corriente de la resistencia 2 otra caída de tensión, B2. Y luego la corriente con R3 va a provocar la caída 3. Entonces, tenemos acá que la caída 1 más la caída 2 más la caída 3 tiene que ser exactamente igual a la tensión que estamos aplicando de 50. Pues bien, nosotros diremos que la tensión total, lo que nos acabamos de decir, que la tensión total será igual a la caída 1, a la caída en 2 y la caída en 3, en la resistencia 3. Pues bien, vamos a encontrar cada resistencia, cada caída de tensión en cada resistencia. La caída 1 es gracias al producto de la intensidad cuando se encuentra con la resistencia 1. Ahí está. Y que la caída 2 es cuando se encuentra la corriente con la resistencia 2. Bueno, entonces tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia 2. Y por último, la última caída 3, tendrá que ser igual a la corriente por la resistencia 3. La corriente por la resistencia 3. Ahora reemplazamos los valores que la corriente habíamos dicho que es de 0,5 amperios. Ponemos acá 0,5 amperios en cada una de estas y luego que se va a multiplicar por la resistencia 1 que es 10 ohmios, por la resistencia 2 que es 30 y por la resistencia 3 que es 60 ohmios. Bien, ahora acá ¿cuánto nos va a dar? Acá nos va a dar 5 voltios. Acá nos va a dar 15 voltios. Y acá nos va a dar, esto es 60. Y acá nos va a dar 6 por 5, 30 voltios. Pues bien, vamos a comprobar. Nos dice que
al sumar las caídas de tensión B1, B2, B3, me debe la tensión total. Pues bien, ponemos tensión total. Y si sumamos aquí 5 más 15, 20, más 30 son 50 voltios la suma, por lo que la tensión total se ha comprobado que es de 50 voltios. En esto se está cumpliendo entonces la segunda ley de Kirchhoff. Aquí se cumple la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice la tensión total es igual a la suma de las caídas de tensión. Bien, podremos ver ahora sobre la corriente, lo que es caída, lo que es en paralelo, pero lo haremos en la siguiente clase. Gracias.